Hola chicos, muy buenos días. Nos encontramos una semana más, esperando que se encuentren bien en casita, tomando las medidas necesarias para evadir este virus. Muy bien, el día de hoy empezamos con el área de matemáticas con los siguientes temas: sólidos o cuerpos geométricos y unidades de capacidad. Para ello leeremos el propósito de hoy. El propósito es que los estudiantes relacionarán una forma tridimensional concreta y gráfica con objetos de su entorno. También describirán las formas tridimensionales según sus elementos. Además, aprenderán a estimar, comparar y medir en forma vivencial la capacidad de algunos recipientes conociendo las unidades de capacidad y su conversión a partir de situaciones relacionadas con la vida cotidiana. Observamos. ¿Cuál es la diferencia a simple vista de estas dos imágenes? Tenemos aquí figuras planas, ¿verdad? Y acá tenemos figuras con volumen. Esa es la diferencia a simple vista. Estas figuras planas son figuras geométricas y estas figuras con volumen se les llaman cuerpos geométricos. A estas figuras planas, a la hora de medir, solo tenemos dos medidas, que es la altura y la anchura, lo alto y lo ancho. Por eso se le conoce como figuras bidimensionales, es decir, tienen dos medidas. En cambio, a estas figuras, a estos cuerpos geométricos se les conoce como figuras tridimensionales, porque tienen tres medidas. ¿Cuáles son? La altura, la anchura y lo largo, ¿cierto? Lo largo, lo ancho y lo alto. Esas son las tres medidas que podemos tomar de un cuerpo geométrico, a comparación de la medida que tienen las figuras geométricas, que son figuras planas y son bidimensionales. Dos medidas en figuras geométricas y tres medidas en cuerpos geométricos. Muy bien, vamos a empezar con el concepto. ¿Qué son los cuerpos geométricos? Son figuras geométricas de tres dimensiones: largo, alto y ancho, que ocupan un lugar en el espacio. Entonces los cuerpos geométricos siempre tendrán tres medidas: lo alto, lo ancho y lo largo. Los elementos de los cuerpos geométricos son base, cara, arista y vértice. Muy bien, las caras son las superficies planas que limitan al poliedro. Son todas las superficies planas. Esta y la que no se ve. Y la de abajo también. La de abajo también son caras, pero se llaman caras basales, por eso son bases. Son caras del poliedro, pero se llaman caras basales, ¿no? Porque forman parte de la base. Las aristas son los lados que forman cada cara. Las aristas son los lados que forma el poliedro, ¿cierto? Los lados de cada cara. Aquí hay una arista, aquí hay otra, son todas las líneas que forman la figura. Y las vértices son los puntos donde interceptan las aristas, es decir, son los puntos donde se unen los lados. Aquí se unen dos lados, aquí también, aquí, 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 acá. Muy bien, estas son las vértices. Muy bien, entonces las vértices son la unión de los lados, la arista son las líneas que forman el poliedro y las caras son las superficies planas que forman el poliedro. Muy bien, o el cuerpo geométrico. Muy bien, sigamos. La clasificación de los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos tienen dos clasificaciones: en poliedros y en cuerpos redondos. Se reconocen a los poliedros porque todas las caras de las figuras son planas. En cambio, los cuerpos redondos, las caras son redondeadas, es decir, son líneas curvas. ¿Ok? Muy bien, entonces, dentro de los poliedros tenemos el cubo, el prisma y pirámides. Y dentro de los cuerpos redondos tenemos el cilindro, el cono y la esfera. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Veamos. Los poliedros en general son cuerpos geométricos cuyas caras son planas y todas son polígonos. ¿Qué significa polígonos? Que tiene muchas caras. Pueden ser triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos.
Los elementos de estos poliedros, como ya los hemos mencionado, son caras, aristas y vértices. Estos poliedros se clasifican en poliedros regulares. ¿Cuáles son los poliedros regulares? Son conocidos como sólidos platónicos y se caracterizan por tener todas sus caras iguales. Conocemos 5 de ellos. Se llama el tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro y cosaedro. Cada nombre de cada poliedro es según las caras que lo conforman. Tetraedro quiere decir 4 caras triangulares, hexaedro 6 caras, octaedro 8 caras, dodecaedro 12 caras y cosaedro 20 caras. Ok, muy bien. Veamos. Vamos a hablar del cubo o el hexaedro. ¿Cuáles son las características de él? Tiene 6 caras cuadradas, tiene 12 aristas, 8 vértices, es un poliedro, es un polígono porque tiene varias caras y está dentro de la clasificación de los prismas. Ok, aquí tienen los elementos que forma el cubo. Muy bien, sigamos. Los prismas. Los prismas son cuerpos geométricos que tienen dos bases iguales y las caras laterales son rectángulos. El nombre del prisma depende de la forma de las bases. Hay prismas triangulares, cuadrangulares, pentagonales, etc. Por ejemplo, aquí tenemos un prisma triangular porque la base es un triángulo. Prisma cuadrangular porque la base es un cuadrado. Prisma pentagonal porque la base tiene 5 lados. Es un pentágono. Prisma hexagonal porque la base tiene 6 lados. Entonces sus bases son polígonos iguales y sus caras son rectángulos. Muy bien. Y recordemos los elementos de un prisma. Tenemos aristas, caras laterales, vértices y las bases, ¿no? Las caras basales. Muy bien. Las pirámides. Las pirámides son cuerpos geométricos que tienen una sola base y las caras laterales son triángulos que se unen en una vértice. El nombre de la pirámide depende de la forma de su base. Hay pirámides triangulares, cuadrangulares, pentagonales, igual que los prismas. Pirámide triangular, base de 3 lados. Pirámide cuadrangular, base de 4 lados. Pirámide pentagonal, base de 5 lados y pirámide hexagonal, base de 6 lados. Recordemos los elementos de las pirámides, las vértices, las aristas, las caras laterales y la base. Ahora, cuerpos redondos. Los cuerpos geométricos que tienen partes redondeadas se llaman cuerpos redondos. Estos cuerpos redondos pueden ser el cilindro, el cono y la esfera. El cilindro es un cuerpo redondo con dos bases que son círculos. El cono es un cuerpo redondo con una base que es un círculo. Y la esfera es un cuerpo redondo que no tiene bases. Veamos. Los conos tienen una base redonda. Aquí está. El cilindro tiene dos bases redondeadas, aquí arriba y aquí abajo. Y la esfera no tiene bases. ¿Ok? Vamos a reconocer los elementos de los cuerpos redondos. El cilindro me dice que tiene dos bases circulares, aquí y aquí, y una superficie lateral curva, ¿cierto? Una base curvada. El cono es una base circular, la tenemos en la parte de abajo, y una superficie lateral curva, ¿no? La base lateral, la superficie lateral. Y la esfera solo tiene una superficie curva y no tiene las bases. Ok, muy bien chicos, entonces hasta aquí hemos visto el primer tema de matemáticas que son sólidos o cuerpos geométricos. Espero me hayan entendido para pasar al siguiente tema. Cualquier duda ya saben que me pueden preguntar dentro de la clase. Sigamos.